Gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a este su programa de tendencias número 577, iniciando los días lunes con la mejor actitud, llenos de esperanza, llenos de optimismo. Les saludamos hoy lunes 22 de marzo. Agner Mejía es mi nombre, acompañado de Juan Fernando Campos en esta introducción para este programa número 577. Juan Fernando Campos, casi enfilamos esta última semana del mes de marzo. Oh, impresionante cómo se va el tiempo, Agner. Gusto saludarte a vos, a toda nuestra audiencia del 98.1 del programa de Tendencias, muy contento. Y sí, tenés razón, un tiempo que se va muy, muy rápido y pues que tenemos que seguirlo aprovechando al máximo. Así es, la otra semana todavía tenemos lunes, martes, miércoles, ¿verdad? Pero ya en la antesala de la Semana Santa, algunos aprovechan para tomar días de descanso, pero en este programa tenemos una inquietud para poder iniciar este contenido y es, gracias a Dios es lunes, qué emoción, pero ya no aguanto a mi jefe, ya no lo tolero, ya no sé qué hacer. ¿Qué hago? Llegar a mi trabajo puede ser que no me guste tanto porque ya no aguanto a mi jefe. Gracias a Dios tengo trabajo, gracias a Dios tengo una fuente de provisión, incluso la empresa me gusta, pero ya no aguanto a mi jefe, Juanfer. Y eso es un problema tristemente muy regular, porque ya cuando vos mirás que en las redes sociales aparecen memes relacionados con cualquier tema, es porque el asunto es popular, ¿va vos? Y yo no sé si vos has visto ese meme que dice que la gente no renuncia a sus trabajos, sino que la gente renuncia a sus jefes. Y es triste reconocerlo, que digamos, en una época como la que nos encontramos, digamos, sobre todo después de las situaciones difíciles que hemos pasado como nación, como mundo entero, que no exista todavía una sensibilidad y un brindarle la oportunidad a la importancia que tiene el poder desarrollar un mejor liderazgo para poder también trabajar de una mejor manera con la gente. O sea, como que al final la pandemia en algunos casos pasó por gusto, porque no generó ningún efecto de transformación, pero tristemente ese caso es muy regular, Agnes. Así es. Y entonces, digamos, ¿qué hago si ya no aguanto a mi jefe? En el último segmento de ese programa, capítulo 3, estaremos hablando acerca, en el segmento 3, estaremos hablando del capítulo 3 del libro Originales, este libro de Adam Grant, que es un libro muy bueno, que se lo estamos recomendando, con ideas innovadoras. Y justamente habla de algo, dice, muchas veces encontramos cosas en la organización que no nos gustan, no nos hacen sentir cómodos. ¿Y qué haremos? ¿Nos quedaremos callados sin hacer absolutamente nada? ¿Nos iremos de la compañía? ¿Trataremos de hacer alguna sugerencia o haremos algo con mucha persistencia? Digámoslo así, el hecho de yo influenciar a mi jefe, influenciando de abajo hacia arriba, lo haría con mucha persistencia, o le podría dar recomendaciones a mi jefe de una manera muy estratégica, o me voy, pero eso dependerá de lo que yo vea del futuro. Si esto tiene una posibilidad de cambio, si aquí me siento cómodo, a pesar, mis compañeros me caen muy bien, la organización le veo un gran futuro, dependerá de cómo visualice el futuro, Juanfer. Sí, fíjate que yo creo que ese es uno de los puntos válidos y necesarios de analizar. O sea, cada quien puede conocer de mejor manera a su jefe en este caso. Y yo en lo personal tengo dos cosas que creo que pueden hacer, generar esa persistencia. Uno, soy un optimista por naturaleza. Y segundo, creo mucho y confío mucho en la transformación de las personas. Entonces, creo que yo sí le apostaría inicialmente a la parte de generar una influencia, ¿verdad? Recordemos el famoso libro de Maxwell, de liderazgo de 360, cuando usted se menciona lo que acabas de decir, es el liderazgo hacia arriba. Sí, creo que se tiene que ser muy intencional, creo que tiene que ser en algunos casos hasta muy sutil, porque, digamos, si la persona está generando esa situación complicada es porque no debe ser una persona probablemente sencilla de tratar. Entonces creo que uno tiene que ser muy sutil en la forma en cómo uno va a sugerir. Creo que el ejemplo es lo que más va a ayudar, el poder ser espontáneo, muchas cosas que creo que se tienen que trabajar, pero la intencionalidad. Entonces, yo personalmente creo que sí le apuesto primero a eso, pero luego creo que sí tiene que ver un poquito lo que acabas de decir. O sea, ¿qué va a pasar en el futuro después de todo lo que yo he hecho? ¿Hay opciones de cambiar o no? Y ahí es donde ya se pone complicado porque hay que tomar algunas decisiones importantes. A ver. Así es, y es que el tema es este. Yo decido ser optimista, yo decido influenciar, yo decido ser estratégico, yo decido
proponer cosas, yo decido mencionar cosas que no están correctas y lo hago de una manera estratégica. Ponga atención a esa palabra. Yo creo que es muy importante entender las palabras adecuadas en el tiempo adecuado, en la forma adecuada, en el lugar adecuado. Entonces, pero si después de un tiempo la situación no mejora y debiera ser un tiempo, un buen tiempo, Juan, ¿verdad? Es decir, no debería ser una semana, no, después de un tiempo, no sé cuánto tiempo, dependerá de cada uno, 6 meses, un año, no sé, porque usted quiere la empresa, le gustan sus compañeros, ve el ambiente, le gusta lo que hace. Entonces, si después de un tiempo no ve cambios, yo creo que correspondería lo siguiente, porque no va a estar ahí también para sufrir. Como repito, aquí menciona la persistencia, es una opción, dependiendo si yo le veo futuro. La voz, elevar la voz, hacer recomendaciones, o bien salir, o bien acomodarme a estar ahí en esa situación. Yo no le recomiendo que se acomode a eso, ¿verdad? No, Entonces, no. pégame, pero no me dejes. Eso no le recomiendo, Juan. Quien bien te quiere mal te trata. Decir vos, no, eso no funciona así, vos, Sí, no, no. definitivamente que no. Y yo creo que justamente en esa segunda alternativa de esto no va a cambiar es donde cada quien tiene que tomar una decisión y decir, ¿lo voy a aceptar o lo voy a tolerar únicamente? Porque la aceptación es justamente, ok, ya entendí, la vida es así, él no va a cambiar, esto a mí no me va a afectar, puedo vivir en un estado de paz, amo demasiado la empresa, la organización, todo lo que está pasando, y pues el trato con él va a ser, ya sé cómo va a ser, y yo no me acostumbré, simplemente lo acepté, pero eso genera paz. Pero la otra parte, es decir, lo voy a tolerar, eso es complicado, porque en mi opinión es donde ya uno tiene la carga, y tarde o temprano eso lo que está haciendo es generando mucho desgaste. Y creo que en esta segunda alternativa, que a veces tenemos que aguantar, que tolerar porque no tenemos otro trabajo, porque es la alternativa que tenemos de provisión, porque tal vez hay una indemnización que no queremos soltar. O sea, hay muchas cosas. Creo que vuelve a surgir la palabra que acabas de mencionar. Tiene que ser uno estratégico. O sea, es decir, si voy a salir de aquí, ¿cuál es mi estrategia para salir? ¿Qué es lo que voy a hacer y qué costo me va a implicar? Porque al final hay un precio que se tiene que pagar. O sigo en ese trato incómodo que tengo, o suelto ciertas cosas que me pueden beneficiar, pero creo que el tema de ser estratégico es clave en todo esto, Ángel. Y le queremos invitar, consúltele a Dios, consúltele al Señor y pregunte, Señor, persisto, sigo generando voces, recomendaciones, ¿cuánto tiempo será lo prudencial? ¿O me das una estrategia de salida? Yo sí creo, Juanfer, que muchas veces que nosotros tomamos la decisión, tenemos que empezar a movernos y creo en esa estrategia de estar agarrado a una liana para poder tomar otra liana. Es decir, es mucho más fácil, si yo ya lo decidí, empezar a buscar que hacerlo sin el trabajo. Es decir, creo que eh, podría ser mejor, ¿verdad? Pero una vez más, repito, esto debe ser guiado también en su conversación personal con Dios, lo cual le invitamos a hacer, Juanfer. Definitivamente que sí, es recordar personajes como un José, como un Daniel, ¿verdad? Que encontraron siempre gracia con gente muy difícil, con gente muy, muy complicada. Y Dios permitió que ellos generaran esa influencia y que generaran transformación alrededor de esa gente difícil, ¿verdad? Que tenía mucha autoridad, que tenía mucho poder, que eran incluso muy cerrados en su forma de ser. Y creo que eso es parte de lo que uno tiene que buscar, ¿verdad? O sea, el hecho de consultar a Dios qué es la decisión que tengo que tomar, qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? A veces ni siquiera es de hablar. Recordate que dice que cuando Jesús estaba delante de Herodes, Herodes le empezó a importunar con un montón de cuestiones, Jesús permaneció callado. Y dice en la Biblia que Herodes estaba maravillado de Jesús. ¿Y por qué? Por el silencio que él tenía. O sea, Jesús creo que esa personalidad rodeadora que tenía colaboraba mucho y sabía cuándo hablar, cuándo callar. Y creo que eso es parte también de lo que tenemos que saber hacer en estas situaciones con jefes difíciles. Así es. Bueno, se nos acabó este tiempo de introducción. Le queremos contar que en el segundo segmento estaremos conversando con Ginny Castillo y Luis Fernando Aguilar acerca de un anuncio que hizo el Ministerio de Trabajo la semana pasada de que estará emitiendo una certificación de buenas prácticas laborales. Implica que el patrono se inscriba de manera voluntaria para poder llenar ciertos requisitos, entre ellos presentar contratos, constancias de pago de seguro social y algunas otras cosas
libros, salarios, etcétera, para poder tener una constancia de buenas prácticas laborales. Escuche más de eso en el segundo segmento. Y en el tercer segmento estaremos conversando con Sergio Herrarte y con Mauricio Álvarez acerca del capítulo 3 de este bonito libro que se llama Originales de Adam Grant, explorando justamente cómo hacer para poder llevar sugerencias al poder, donde está el poder. Pero a continuación tenemos el contenido de José Conte en el segmento Protagonistas del Futuro. Quiero contarle que José Conte hace una muy buena entrevista acerca de la protección de datos. Y es que sucede que en España una secretaría, una comisión que regula la protección de datos a las personas, al consumidor, multó con una multa millonaria de euros a Vodafone, la empresa telefónica, porque Vodafone estaba dando datos, bueno, accesando a datos, mandándole mensajes de texto, mandándole mensajes de WhatsApp, mandándole correos electrónicos sin el permiso del consumidor. Entienda eso es interesante porque en Guatemala podría llegar a darse en algún momento, digamos que usted recibe mensajes de texto o mensajes de WhatsApp o, mensajes, o correos electrónicos de entidades, de ofertas que usted no dio su correo electrónico para ello. Entonces estarán aquí platicando María Andrea Batres León, ella es abogada y notaria, máster en investigación de Derecho por la Universidad del País Vasco en España. Escuchemos el contenido entonces de José Cont en Protagonistas del Futuro. Juan Fernando Campos, muchas gracias por este tiempo. Igualmente, Dios te bendiga y bendiciones a todos. La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una multa récord de más de 8 millones de euros a Vodafone, una empresa de telecomunicaciones, de proveeduría de Internet, de llamadas, al incumplir en sus prácticas comerciales varias leyes relacionadas con la protección de datos. Esta cifra de 8 millones de euros supone un nuevo récord para este tipo de sanciones. ¿Qué era lo que estaba haciendo la empresa? Seguramente usted alguna vez, en algún momento, ha recibido alguna llamada inesperada de una marca en la que usted se pregunta cómo obtuvieron mi número de teléfono, o usted alguna vez ha recibido un mensaje de texto, un SMS con una promoción y que surge nuevamente esa pregunta, ¿cómo obtuvieron mi información? O un correo electrónico no deseado de alguna empresa en la que no estaba de alguna manera autorizado de nuestro lado recibir mensajes de esta marca. Eso fue lo que ejecutó, lo que estaba haciendo Vodafone y el motivo por el que recibió estas multas. En su resolución, la EPD, esta Agencia de Protección de Datos, en su resolución también indicó que Vodafone no respetó el derecho de oposición de seguir recibiendo nuevas notificaciones del lado de los usuarios. ¿Qué está pasando en nuestro país, en Guatemala, relacionado con este tema de protección de datos en la región? ¿Qué está pasando con la protección de la identidad digital de los usuarios? Para hablar de todos estos temas y la situación que estamos viviendo localmente, voy a estar conversando con María Andrea Batres León, abogada y notaria, máster en investigación en Derecho de la Universidad del País Vasco en España. 1. Amigos de Tendencias, ya me encuentro acá acompañado de María Andrea Batres León, experta en Derecho Digital, Protección de Datos, Identidad Digital. Y encantado de estar nuevamente con ustedes. Recuerden que estamos en 98.1 FM. Nos puede también ver en YouTube, en Facebook, en el podcast de Spotify. Y hay una repetición de este programa los días sábados al mediodía. María Andrea, bienvenida a Tendencias, al segmento Protagonistas del Futuro. Hola José, encantada de estar aquí con ustedes. Soy dueño de mis datos que circulan en Internet, de lo que comparto en Twitter, Facebook y las nuevas redes sociales que están surgiendo. En realidad, pues es una pregunta pues difícil de contestar porque todos estamos en este mundo y es una dura realidad, pero no somos dueños de nuestros datos. Nosotros desde el momento que estamos interconectados a través de Google, toda nuestra información, todos nuestros datos son de conocimiento pues de las autoridades de Internet y de los participantes de este gran mercado mundial que es el Internet. Y por lo que no soy dueño de mis datos, ni mis datos personales, ni de mis datos comerciales, ni mis actividades, ya sea porque yo voluntariamente los he entregado o porque
las redes capturan información mía en todo momento, y lastimosamente pues nosotros tenemos el celular, la computadora, todo ligado, y el Gmail es de Google, y al tener esto pues es imposible que haya un control. Nosotros nos desprendemos de nuestra información y voluntariamente nos abrimos, digamos, al mundo del Internet. ¿Quiere decir que esta información es de un ámbito público o privado? Digamos, ¿qué son este tipo de datos? ¿Qué nos podría decir usted al respecto? Pues gracias, porque es una muy buena pregunta. Efectivamente, no, los datos no son públicos, los datos son privados. Es un derecho humano que tenemos, un derecho, nosotros como seres humanos, el derecho más importante que tenemos es nuestra dignidad. Y dentro de nuestra dignidad están nuestros datos personales. Los datos personales son privados, pero nosotros nuevamente los cedemos cuando accedemos a Twitter, a Facebook, al correo, y cuando nosotros mismos aceptamos, le damos un chequecito donde aceptamos que estas entidades usen mis datos. Aceptamos que usen mis fotos, que accedan a mi carpeta de fotos. Todos los que tenemos iPhone han visto, no sé cómo funciona Android, porque no utilizo Android, pero cada vez que accedo a una nueva plataforma me pide, ¿usted autoriza que acceda a su carpeta de fotos? Y yo le digo, sí. Ahí yo estoy publicando mis datos personales. Pero el gran problema que tenemos en Guatemala es que no hay una regulación de los datos personales. No existe la ley, existe solo distintas normas dispersas que las tenemos que integrar para lograr poder crear derecho y lograr protegerlos. Entonces, nuestros datos son parte de nuestra identidad como seres humanos y conforman nuestra dignidad y reputación, por lo que nosotros deberíamos ser más cuidadosos de qué información compartimos y cuál no. En nuestro país hay una discusión actualmente sobre el tema de los datos muy relacionada a estos burós de información relacionado, digamos, cuando alguien está interesado en aplicar un crédito y este tipo de servicios. Pero más allá de eso, recientemente ha trascendido en medios una sanción que recibió una empresa que se dedica a servicios de Internet, a ofrecer líneas telefónicas, donde esta empresa hacían llamadas a las personas ofreciendo sus productos, servicios, enviaban correos y resulta que los usuarios no tenían, digamos, no habían autorizado expresamente a esta empresa que ellos les enviaran su contenido de promocional de servicios. La sanción fue de más de 8 millones de euros, una cifra pues bastante importante y significativa. Ese tipo de casos, eso es algo que ya se empieza a ver en Latinoamérica. ¿Cómo estamos en nuestro país, Guatemala? ¿Es algo que se podría llegar a dar? ¿Qué, digamos, qué es lo que podríamos ver aquí a nivel de una perspectiva legal? Pues efectivamente, estos buros de créditos son entidades que se dedican a comercializar datos. En Guatemala han existido hace muchísimos años, pero cómo funcionaban era un intercambio de información. Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones generaba datos y lo intercambiaba con con una empresa que proveía servicios de tarjeta de crédito. Entonces hacían un intercambio de datos, y a mí en el contrato que yo firmaba, ya sea de tarjeta de crédito o de telecomunicaciones, me ponían un artículo. Ustedes aceptan que yo intercambie datos. Entonces, los buros originalmente decían, mire, yo no comercializo datos, yo solo intercambio datos sin ninguna retribución económica. Y por eso fueron creciendo estos buros, que efectivamente son muy útiles para los empresarios también que necesitan establecer cómo está algún cliente con el que van a contratar algún servicio o a quien le van a dar un crédito. Entonces sí tienen una utilidad, pero lo que se discutía es, yo no lucro con los datos. Así era originalmente. Posteriormente en Guatemala existía una empresa pues muy famosa, que no vamos a decir su nombre, y existieron varios amparos que se presentaron en la Corte de Constitucionalidad, y la Corte en diversos fallos ha dicho, estos buros no pueden existir.
les voy a poner una sanción. Pero una sanción tiene que ser fijada en un daño ocasionado. En Guatemala, al no existir una ley o una tarifa, una forma de tarificar, me tengo que ir a un juez a demostrar el daño. Entonces, lo que hacía la Corte de Constitucionalidad antes era decir, bueno, tienen que dejar de violar el derecho humano de esa persona. Así decía la Corte originalmente. Posteriormente surgió la ley de acceso a la información pública en Guatemala. Esta ley hablaba de acceso a la información pública, pero ¿a qué se refiere? Que yo tengo derecho a conocer qué información tiene de mí el Ministerio de Gobernación, qué información tiene de mí el Ministerio de Salud, el ICS o cualquier oficina pública. Es acceso a la información pública. O una empresa que es contratista del Estado, yo tengo derecho a investigar qué contratos le dio el Estado. A eso se refiere. Es acceso a información que consta en registros públicos. Lastimosamente en Guatemala, como todo lo hacemos, pues un poquito difícil el camino, dentro de esa ley se incluyó la prohibición de comercialización de datos y la prohibición expresa de que existan estas empresas y que si existen hay una multa alta y sanciones penales por ser un delito. Aún así, es muy interesante lo que usted nos comenta, María Andrea, porque yo como empresa y bueno, recientemente también en nuestro país se aprobó una ley de leasing. Yo como empresa, pues de alguna manera quiero crecer, necesito acceder a esos créditos, a esos nuevos mecanismos de financiación, pero por otro lado, la empresa proveedora de esos recursos también necesita garantizar que estas transacciones pues tengan riesgos controlados y de alguna manera yo para garantizar eso tengo que conocer el historial de esta persona o empresas que están aplicando a estos mecanismos de financiación. Entonces, digamos, ¿qué opciones tengo yo como marca para poder entender el historial de otras empresas o usuarios interesados en acceder a todas estas herramientas de financiación, Claro, digamos? ahí es donde viene el consentimiento expreso. Lo que dicen todas las leyes en Europa, en Latinoamérica, hasta El Salvador tiene ley de protección de datos. Nosotros no la tenemos. Dice, si usted quiere estar en el mercado y usted quiere que lo conozcan, usted expresamente dice, señores banco, ustedes tienen derecho a exponer mis datos para que vean que yo soy una persona fiable y con la cual se puede contratar. Eso es lo que busca la ley. No busca que no se circulen los datos ni que no se comercialicen, porque es un hecho que se están comercializando. Lo que no se puede hacer es comercializar sin autorización expresa. ¿Expresa qué significa? Que haya un texto firmado con mi puño y letra. Una firma o un contrato electrónico que tenga todas las validaciones de un contrato electrónico para decir, sí, la firma electrónica fue puesta efectivamente por esta persona y esta persona electrónicamente autorizó al banco tal, a la constructora tal, a que investigue sus datos y que los vea. Ahora Porque para mí no es malo. ahora, ¿qué pasa, digamos, cuando yo como usuario y resulta que mis datos detecto que están circulando en todos lados, que de repente cada semana recibo mails de marcas que jamás había escuchado y me pregunto cómo ellos están obteniendo mi correo, llamadas de bancos que me empiezan a ofrecer créditos y uno dice, miren, pero yo nunca les di mi teléfono, llamadas de empresas que me ofrecen cosas, servicios que yo no estoy interesado, promociones por SMS, incluso hasta por WhatsApp ahora, que uno dice cómo se obtuvo esa información. ¿Qué pasa en esos casos desde la perspectiva de los usuarios? Desde la perspectiva de los usuarios, efectivamente es una violación también a mi intimidad. Están entrando a mi intimidad, como el caso de Vodafone, que, perdone, que dije, de que usted me decía, una empresa de telecomunicaciones que lo acaban de sancionar, pero esto es público, por eso lo podemos decir. Y muchas empresas en Europa que los han sancionado en millones. Porque dicen, usted no se puede entrar al espacio personal de las personas para bombardearlo de información. Usted le puede dar la información que las personas le hayan autorizado. Por ejemplo, yo le diría a la empresa de telecomunicaciones, a mí me interesa saber de nuevos planes de internet.
más rápidos. Eso me interesa. No me interesa que me mande información de llamadas a Estados Unidos, tarjetas prepago, eso no me interesa. Entonces, así es como funciona desde el lado del usuario. Por eso el usuario debería tener el derecho en Guatemala de ir a reclamar a una empresa que nos bombardee, porque efectivamente, como usted dice, así es. ¿Se recuerdan cuando lo llamaban a uno de teléfono de aquellas vacaciones compartidas, unos hoteles? Y eran Correcto. llamadas tras llamadas tras llamadas, ¿verdad? Si tuviéramos una ley de protección de datos, ahí diría cómo se hace ese procedimiento y quien lo haga lo sanciona. Yo estuve en la Agencia Española de Protección de Datos en el 2005, imagínense, hace cuántos años, y ahí esta agencia es de las más agresivas a nivel mundial en cuanto a sanciones, y yo vi casos de aquella época de empresas de luz, de telecomunicaciones, de servicios de venta, digamos, de ropa, donde pagan sanciones millonarias. Y prácticamente las leyes en Europa son hasta cada vez más restrictivas. En cambio, en Guatemala es una libertad total porque no tenemos ley de protección de datos y estamos como en una desprotección. Estamos en una desprotección, tanto los empresarios que prestan servicios, porque muchas veces se dice información de ellos que no es cierta, y estamos en desprotegidos los usuarios, consumidores, porque también se revelan datos de nosotros, ¿verdad? Que no pagamos un crédito y que estamos en mora y tal vez ya lo pagamos. Y nunca se limpia, digamos, la información. Nunca Ese llega récord. alguien que actualiza. Digamos, aparece una demanda que alguien tuvo en el año 98 y eso ya se resolvió, lo más seguro, pero sigue apareciendo como rojo, ¿verdad? Este señor en el 98 hizo tal cosa, ¿verdad? Y claro, todo eso daña nuestra identidad digital, nuestra reputación y entramos a otros temas. Sin duda, una oportunidad muy importante en nuestro país en temas de legislación para poder seguir avanzando en esta agenda tecnológica que inevitablemente todos los avances científicos, académicos y de mercado, e incluso por la pandemia, nos están llevando a eso. María Andrea, si una empresa necesita un asesoramiento, una persona necesita un asesoramiento legal en estos temas en nuestro país, ¿cómo se puede acercar a ustedes y poder charlar y entrar en contacto con ustedes? Claro, yo pues les puedo enviar mi información porque creo que es importante, como usted dice, que veamos una agenda digital. Guatemala no se puede quedar rezagada en el mundo digital. Tenemos una posición estratégica como país porque estamos ubicados en un punto estratégico para la tecnología y es importantísimo y sobre todo a raíz de la pandemia nos dimos cuenta que tenemos que pues enfatizar en la parte digital, en la ciberseguridad, no solo de nuestros datos personales, como de la información y también ver que se limpie nuestra información en Internet, porque se puede, porque hay una figura que se llama derecho al olvido, que creo que es un tema también importante. Y con gusto se pueden poner en contacto conmigo. Yo les puedo dejar mi correo electrónico para que nos contactemos. Somos una firma de abogados que prestamos unos servicios pues, bastante completo digital, que es creo que lo que podríamos ser precursores en Guatemala e impulsar leyes que nos protejan y si no tenemos leyes, lograr con la legislación actual, con los convenios internacionales de derechos humanos y con la Constitución Política de la República, lograr esa protección que necesitamos en ambas vías, empresarios y usuarios. Buenísimo. María Andrea, te perdimos ahí unos segundos por un tema de conexión. Okay. Si nos pudieras repetir de nuevo los datos de contacto para cualquier persona que quiera recibir más asesoramiento en estas líneas. De abogados, pues yo les voy a enviar, si quieren, el correo electrónico, ¿verdad? Mi correo es andrea.batres@monroyasociados.com. Creo que no se ve aquí la información. Y podemos, con mucho gusto, apoyarlos en toda la agenda digital para abordar este punto. Excelente. Amigos de Tendencias,
es importante que velemos por nuestros datos, que prestemos atención a estas tendencias, los temas que se ven en otros mercados más desarrollados digitalmente, Europa, Estados Unidos. Fue un placer haber estado el día de hoy con ustedes y los esperamos el próximo lunes a las 5:30 por 98.1 FM o en cualquiera de nuestras plataformas digitales.